La predicación de Jonás para la ciudad de Nínive tuvo un efecto del 100%. Aunque su mensaje era bastante escueto, corto, preciso, al mismo tiempo, las palabras eran palabras fuertes, eran palabras poderosas, era una amenaza, era una advertencia del juicio de Dios, que el juicio de Dios iba a caer sobre los ninivitas si es que ellos no se arrepentían. Al cabo de su predicación, toda la ciudad se ha arrepentido, todos se han vuelto de su mal camino, todos ellos han buscado a Jehová y el Señor se ha arrepentido, no los va a castigar. Ellos están felices, están celebrando, están alabando a Dios por su perdón, están todos felices en esta gran fiesta, excepto uno, el evangelista. Ningún evangelista, hasta donde yo sé, ha tenido un efecto del 100%. Ningún evangelista ha tenido un resultado del 100%, excepto Jonás. Eso debería ser una causa de alegría, de gozo, pero no para Jonás. No para Jonás. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Nos dice el capítulo 4, verso 1. Se apesadumbró y se llenó de ira. Se enojó, estaba molesto. Sus emociones estaban molestas, había enojo, resentimiento, amargura, frustración. Era una llama de fuego. Las emociones están en alto, él está enojadísimo, muy molesto, porque Dios ha perdonado a esta ciudad perversa. ¿Y qué es lo que hace? El verso 2 nos dice lo que él hace. Estamos en esta serie que titulamos Jonás, la salvación es de Jehová. La salvación es un tema que tiene que ver con Dios y estamos estudiando cuál fue la respuesta del profeta al arrepentimiento de la ciudad de Nínive. Ya lo he dicho, enojo, frustración y amargura. Pero aún en ese estado de frustración y amargura, el profeta hace algo. Él ora a Dios. Acompáñenme a leer lo que nos dice el verso 2. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. En su corazón, en el corazón del profeta, Jonás rechaza los caminos de Dios. Jonás no está de acuerdo como Dios actúa. Él no está de acuerdo, él está en contra de la voluntad de Dios. Jonás es un profeta que está en contra de lo que Dios ha hecho. Lo resiste la voluntad de Dios, pero resiste su misericordia. Jonás está decepcionado de la manera en que Dios ha actuado. Pero aún así, y esto es importante, aún con todo eso, Jonás tiene la convicción de que Dios es Dios y que Él puede hablar con Él. A pesar de que no está de acuerdo como Dios ha actuado, a pesar de que está al otro lado, en oposición completa a lo que Dios ha hecho, Él tiene la convicción de que Dios es Dios y que aún él puede orar a él, aún quejándose. Jonás sabe que puede llevar su queja delante de Dios y ser abierto y decirle, mira Señor, esto es lo que pienso, esto es lo que creo, esto es lo que siento. Esto es algo que nosotros debemos aprender de este pasaje. A pesar de que él está molesto con Dios, él habla con él. Lo segundo que nosotros podemos aprender de esto es que Jonás nos va a revelar cuál fue la verdadera razón para que después que él recibió el mandato de ir a Nínive, él se fuera a Tarsis en la dirección completamente contraria. La razón no fue que Jonás tuviera miedo de los ninivitas, no es que él estuviera asustado de la violencia y de la crueldad y la maldad de los ninivitas. No fue el miedo en el corazón de Jonás, sino que fue la dureza del corazón de Jonás. Fue la dureza en el corazón de Jonás lo que lo llevó
a salir en dirección completamente contraria. Jonás temía, escuche esto, y es como raro, ¿no? Jonás tenía miedo de la misericordia de Dios. Según las mismas palabras de Jonás, la razón de su huida a Tarsis fue la misericordia de Dios. No fue que le tuvo miedo a los ninivitas, no le tuvo temor a los ninivitas, le tuvo temor a la misericordia de Dios. Jonás temía que su predicación resultara en el arrepentimiento de esta ciudad pagana. Y obviamente, como consecuencia del arrepentimiento, esta nación, esta ciudad, iba a recibir el perdón divino. Y Jonás no quería ser el instrumento de la clemencia de Dios. Jonás no quería ser el instrumento, él no quería ver en los ninivitas la clemencia. Él no quería ver cómo Dios derrama misericordia y clemencia sobre los ninivitas. Él hubiera querido que Dios destruyera a Nínive. En el corazón de Jonás, lo mejor hubiera sido el juicio de Dios, la justicia de Dios. Para Jonás, el problema radicaba en que Dios mostrara misericordia, en que Dios mostrara su clemencia, su bondad a esta ciudad. Eso era el problema con Jonás. Si Dios hubiera destruido a Nínive, si Dios hubiera hecho caer toda su ira sobre Nínive, para Jonás eso no habría sido problema. El problema se creó cuando Dios perdonó a Nínive. Eso fue lo que logró el problema, eso es lo que provocó el problema. Los temores de Jonás surgen del conocimiento que el profeta tiene del carácter y naturaleza de Dios. Jonás, sabiendo que Dios lo había enviado a Nínive a predicar un mensaje de arrepentimiento y conociendo quién era Dios, eso generó un problema. El problema se generó en que Jonás conocía el carácter y naturaleza de Dios. Por eso Jonás dice, porque sabía yo. Eso nos enseña que Jonás conocía algo del carácter y naturaleza de Dios y esa era la causa de, digamos, el temor de Jonás. El profeta sabía que Dios es un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Jonás lo sabía. Qué increíble que cuando nosotros conocemos el carácter y naturaleza de Dios, y de hecho, yo siempre recomiendo a los hermanos el libro de Arthur Pink, Los atributos de Dios, que creo que es un libro bastante bueno, conciso, pero también preciso y muy claro respecto de los atributos de Dios. Lo recomiendo para que los hermanos puedan ir conociendo un poco más profundamente a Dios. La Biblia dice claramente en el Salmo 9:10 de que en ti confiarán todos los que conocen tu nombre. Nadie puede confiar en Dios si no lo conoce. De hecho, nadie puede confiar en nadie si no lo conoce. Antes de confiar en alguien, necesitamos conocerlo. Bueno, y yo le digo a los hermanos que este es un buen libro para conocer el carácter y naturaleza de Dios. Y conocer el carácter y naturaleza de Dios nos ayuda, nos trae paz, nos trae solaz, nos trae esperanza, nos trae gozo en medio de las dificultades, ¿cierto? En medio de los problemas, en medio de las inquietudes que todos tenemos. Conocer el carácter y naturaleza de Dios nos trae paz. Pero en este caso, Jonás conocía el carácter y naturaleza de Dios, sabía cómo era Dios, y en vez de traerle paz y gozo, le trajo esta sensación, ¿no? De no querer que los ninivitas escucharan el mensaje, porque Jonás sabía que siendo como es Dios, podía perdonarles. Y eso es lo que el profeta precisamente no quería. El profeta no quería que los ninivitas recibieran el perdón. Jonás lo dice, ¿no? Yo sabía que tú eres así. Yo sé quién eres tú. Yo sé cuál es tu carácter y naturaleza. Y él menciona de que Dios es clemente y piadoso. En la Escritura aparece varias veces repetida
esta unión de los dos atributos de Dios, los atributos de piedad y clemencia. Por ejemplo, Números 14, 18. Dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, porque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Dice que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Tardo para la ira, grande en misericordia. Nehemías 9, 17. Dice, no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz en su rebelión, pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, ahí de nuevo está la idea, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 103, verso 8. Misericordioso y clemente, ahí está la idea, es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Joel, capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, en que se duele del castigo. Uno más, Nahum, capítulo 1, verso 3. Dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Éxodo 34, versos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, ahí está, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hermanos, después de todos estos textos, podemos llegar a la conclusión de que Jonás sabía, conocía el carácter y naturaleza de Dios. Y eso precisamente era el problema. Jonás sabía que Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira. Era un Dios clemente que esperaba, que tenía paciencia y que estaba dispuesto a perdonar. Por eso él no quería que los ninivitas oyeran el mensaje. Él no quería que los ninivitas escucharan el mensaje, porque Dios podía perdonarlos. Y esto es algo que Jonás no quería. Jonás no quería que ellos escucharan el mensaje para recibir perdón. Como ya lo he dicho, Jonás quería la justicia. Jonás quería que la ira de Dios cayera sobre ellos. Jonás estaba buscando que la ira de Dios cayera sobre esta nación. Por eso se rehusó a ir directamente a Nínive y se fue a Tarsis. Los israelitas conocían el carácter y naturaleza de Dios, por eso a lo largo del Antiguo Testamento se hacen varias menciones sobre él. Obviamente, esta es una mención a Éxodo 34, versos 6 y 7, en donde Dios se define a sí mismo. Él está hablando de sí mismo. ¿Se acuerda cuando Moisés estaba ahí y Dios se presenta delante de él y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y clemente? Dios se define a sí mismo, Él está hablando de sí mismo. Él nos dice en sus propias palabras cómo es Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su naturaleza?
Él se ha definido a sí mismo como clemente y misericordioso. ¿Qué significan que estos dos atributos vayan juntos? ¿Cuál es el significado de que estos dos atributos vayan juntos? Eso lo veremos mañana. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Si aún no se ha suscrito, suscríbase. Si aún no ha marcado la campanita, hágalo para que reciba notificación cuando estemos subiendo un nuevo devocional. Muchas gracias. En nombre mío propio y de los hermanos que están tras cámaras, les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Mañana seguiremos estudiando esta serie de Jonás. La salvación es de Jehová. Que Dios les bendiga.